En medio de la tensión del terremoto en Colombia, son varios los puntos que han quedado en el tintero de ese primer discurso que entregó en su momento el presidente Abelardo de la Espriella desde Cali. Uno de esos tiene que ver con la lucha contra las drogas y lo que ha sido la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Recordemos lo que dijo Abelardo de la Espriella desde esa guarnición militar. La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. Bueno, para hablar de este tema se conecta con nosotros en Caracol Radio Javier Flores. Él es director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz y fue también viceministro de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Javier, gracias por estar con nosotros y la primera pregunta que le quiero formular es si efectivamente existen esos herbicidas de alta tecnología que menciona el presidente Abelardo de la Espriella en ese video. Gracias por estar con nosotros. Juan Pablo y a todos ustedes de Caracol Radio, muchísimas gracias por la invitación. Para la Fundación Ideas para la Paz siempre es muy grato poder conversar sobre estos temas de tanta importancia para el país. Frente a tu primera pregunta, lo que podemos decir es que Colombia ha probado durante muchos años y con un nivel de técnica y experiencia muy grande en nuestra Policía Nacional y de mucho apoyo de parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos, distintas maneras de poder erradicar el fenómeno de los cultivos ilícitos. Una de ellas a través de la aspersión aérea, que en principio se hizo desde 1994 con el herbicida glifosato, pero que hemos probado técnicamente a través de la Policía Antinarcóticos en sus centros de investigación en todo el país, pero fundamentalmente en el Tolima, muchos herbicidas para poder entender cuál es el mejor que puede garantizar menores daños, obviamente, a la salud y al medio ambiente, pero mayor efectividad contra este fenómeno ilícito en los territorios más complejos del país. En ese sentido, no solamente se ha trabajado con glifosato, sino con otros herbicidas, incluso con el que ahora se está mencionando, que es el glifosinato de amonio, pero que de alguna manera ninguno logró pasar las pruebas técnicas estandarizadas que se tienen para poder cumplir con esos dos requisitos, que sea mejor que glifosato combatiendo este fenómeno y que tenga menores daños a la salud y al medio ambiente de los colombianos. En ese sentido, pues uno tendría que ver qué otro tipo de herbicidas, qué otro tipo de químicos se están estudiando en este momento para poder entender si sí existen este tipo de pruebas y que puedan garantizar lo que la Corte Constitucional ha establecido en sus últimas sentencias, entre ellas la T-236, que es, digamos, la que cobija en este momento cualquier posibilidad del gobierno de volver a revivir la aspersión aérea con este herbicida o con cualquier otro herbicida que se quiera materializar. Sí, sí, doctor Javier, quisiera preguntarle precisamente sobre esa sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, 2017, porque son muchos mitos y realidades lo que rodean a esta sentencia. En primer lugar, se habla de que se prohibió la aspersión aérea, pero en realidad lo que fijó en su momento la Corte fue una serie de criterios que actualmente hace muy difícil utilizar ese tipo de herbicidas como el glifosato. Exactamente qué fue lo que definió la Corte en ese momento. Pues básicamente la Corte plantea 6 puntos que tienen que ser tenidos en cuenta por el gobierno nacional, cualquier gobierno, no este, sino cualquier gobierno, para poder revivir el instrumento de política pública que es la aspersión aérea. Uno de esos, que es el más importante, es cumplir con el principio de precaución, es decir, garantizar con estudios concluyentes y externos al gobierno que el herbicida que se va a utilizar no genere ningún tipo de daños a la salud y al medio ambiente. Esa es, digamos, la orden 6 de esa sentencia, la sentencia P236.
En ese sentido, desde el punto de vista de la Fundación, es probablemente el punto de mayor complejidad que tendrá el nuevo gobierno para poder demostrar que el herbicida que va a usar, sea el glifosato, por ejemplo, o el glifosinato de amonio o cualquier otro, cumpla con esos estándares que está estableciendo la Corte. Los demás requisitos que son muy recurrentes y naturales, y es que obviamente exista una capacidad institucional para poder administrar este tipo de programas, que exista un mecanismo para poder ante cualquier hecho o cualquier evidencia nueva volver a estudiar el caso y tomar decisiones, digamos, tempranas frente al uso de este tipo de herbicidas, o que haya un mecanismo de participación ciudadana bastante profundo en los territorios donde se va a implementar este instrumento de política pública que es la aspersión aérea. En ese sentido, los demás requisitos en general podrían ser cumplibles, pero el más difícil es garantizar, insisto, con estudios técnicos concluyentes que ese herbicida que se va a usar no genera ningún tipo de daño a la salud o al medio ambiente, y eso es muy difícil, digamos, de materializar con Sí. el glifosato o con cualquier otro herbicida que se vaya a utilizar. Sí, muy importante ese principio de precaución y usted lo decía muy bien, pues ya han pasado cerca de 10 años de esa sentencia y lo que hay en este momento pues son diferentes estudios que pueden decir qué tan viable o no es diferentes herbicidas. Frente a la decisión de la Corte Constitucional, Javier, ¿cabe la posibilidad de que ellos flexibilicen esos criterios o inevitablemente tendría que haber una nueva discusión en el Congreso de la República que tendría que llegar, por supuesto, al alto tribunal? ¿Cómo están las cartas en cuanto a la Corte Constitucional y lo que ya se determinó hace cerca de 10 años? Pues aquí no hay ninguna decisión del Congreso de la República que prohíba en este momento la aspersión aérea como instrumento de política pública. Lo que hay es una decisión de suspensión que en su momento tomamos, siendo yo viceministro de Justicia del gobierno Santos, la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, que es el programa PESIC, que, insisto, está activo desde 1994 hasta el año 2015, es decir, que estuvo activo durante 21 años en Colombia, asperjando más de 2 millones de hectáreas de este tipo de cultivos en el país, con unos efectos que de pronto en alguna materia podrían ser exitosos en materia de disminución de la productividad de la planta, pero que en el fondo no eran sostenibles porque siempre tuvimos unos porcentajes muy altos de resiembra, entre otros argumentos de política pública que se utilizaron en aquel momento. Pero lo cierto es que hoy la discusión es más una discusión con las Cortes, una discusión jurídica, que si se pide a la Corte una interpretación más amplia, como lo hizo el presidente Duque en su momento, pues puede pasar si existen los votos favorables al interior de la Corte para tener una visión interpretativa más amplia de la sentencia T236. Ahora bien, lo cierto es que en esa solicitud del presidente Duque no hubo una interpretación que fuera favorable, sino que tenían que cumplir con esos requisitos que te estoy contando. Y la sentencia T413, que es una sentencia posterior de 2021, lo que estableció fue que los procedimientos participativos que adelantó el gobierno del presidente Duque para para revivir la aspersión aérea en varios de esos territorios, pues no cumplió con los estándares mínimos de participación ciudadana, y le solicitó al gobierno que tenía que profundizar esas discusiones que debería liderar la ANLA con los gobiernos municipales frente a la aspersión aérea, en este momento Hmm. todavía con el herbicida glifosato. Es decir, que esto no solamente se trata de una discusión técnica, sino de una discusión procedimental, y el paso a paso que se debe dar para garantizar que se cumplan con los estándares formales, es decir, los estándares normativos y los estándares jurisprudenciales que tiene la Corte, pues son, digamos, de todo el interés y de todo el seguimiento por parte de la Corte Hmm. Constitucional. Ahí tendrían que tener, por ejemplo, Juan Pablo, un visto bueno, un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud, un concepto favorable de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, un concepto favorable de la Aerocivil, por ejemplo, y de otras Sí. instancias que son esenciales para que se pueda volver a hacer aspersión aérea en el país, aunque sea en un piloto
georreferenciado, que es lo que hemos escuchado recientemente que va a pasar. Sí, doctor Javier, y por supuesto la discusión se da en medio de los nuevos datos que se dio a conocer a través de ese informe de la ONU, en donde ya se hablan de 261.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca. Por supuesto, cuando se habla de aspersión aérea siempre está el temor de la salud, pero la realidad es que en el gobierno de Gustavo Petro tampoco se pudo implementar de una manera amplia la aspersión focalizada de manera terrestre. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues miren, desde que se suspendió la aspersión aérea en Colombia en el 2015, nosotros autorizamos el PEPCAR, era el plan de erradicación terrestre, que incluía la posibilidad de hacer aspersión utilizando drones de alta precisión con herbicidas. Ese instrumento de política pública que se dejó ahí posibilitado desde el 2015, pues realmente nunca se ha implementado de manera masiva porque tiene demasiados problemas para su implementación. Primero, porque necesita, por ejemplo, de tener fuentes de agua muy cercanas a las áreas de aspersión terrestre. Necesita un dispositivo de seguridad muy fuerte para garantizar la seguridad de los drones que van a hacer este trabajo. Y finalmente, el nivel de efectividad, pues no, es más alto, obviamente, pero sigue siendo reducido frente a otros mecanismos. Entonces, termina siendo un mecanismo que la costo-eficiencia no es como la que uno esperaría. En ese sentido, nunca se ha logrado masificar ese instrumento de política pública porque las zonas donde hoy están los cultivos ilícitos, pues en su gran mayoría están en zonas donde incluso ese mecanismo no se puede utilizar. Entonces, también nos toca ser conscientes como países qué tipo de instrumentos vamos a usar para poder golpear estratégicamente el negocio del narcotráfico y la diversificación del ecosistema de economías criminales que tiene el país. Tenemos que desnarcotizar la discusión, aunque combatir el narcotráfico es esencial, no nos podemos quedar solamente en el combate a esa, que es una de las rentas ilícitas que sigue siendo fundamental, pero que, insisto, hoy en día está mucho más diversificada en otras fuentes de ingresos y de rentas criminales en los territorios. Y segundo, es muy importante tener en cuenta que el propósito de la aspersión aérea era disminuir la productividad de la planta. No logró tanto éxito en la disminución sostenible de los cultivos ilícitos. Entonces tenemos que combinar distintas herramientas de acuerdo a los territorios focalizados para lograr combatir exitosa y estratégicamente este fenómeno. Les doy solamente un ejemplo, Juan Pablo. Hoy en día el 90% de la flota, el 90%, no está en el mismo territorio, está en el mismo centímetro cuadrado de hace 10 años. Es decir, que venimos combatiendo de alguna manera los cultivos ilícitos sin lograr la sostenibilidad que debemos lograr como sociedad y como gobierno para combatir este fenómeno. Sí, director Javier, agradecemos mucho su tiempo con Caracol Radio. Quiero cerrar también con una última pregunta muy breve y tiene que ver con la estrategia que plantean ustedes desde la Fundación Ideas para la Paz. Lo vimos en el video con el que arrancamos la entrevista. El presidente Abelardo de la Espriella insiste en que la forma para darle una solución a los cultivos ilícitos en Colombia serían estos herbicidas de alta tecnología. Pero queremos escucharlos a ustedes, a la Fundación Ideas para la Paz. Para ustedes, ¿cuáles deberían ser esas estrategias que debería aplicar el nuevo gobierno para que empecemos a ver resultados de fondo? Tenemos que dejar esta lógica en donde la forma de atención de los territorios con presencia de estas economías criminales, fundamentalmente el narcotráfico, sea entre actividades o herramientas cinéticas, como la aspersión aérea, y herramientas de desarrollo territorial. Tenemos que combinar esas herramientas dependiendo de las realidades de los territorios para poder tener éxito sostenible en el combate a estas economías ilícitas. Hay un caso de estudio que es referenciado por muchos académicos, etcétera, que es el Plan de Consolidación Integral de la Macarena. En ese plan, en el que yo participé, que se implementó desde el 2008 hasta el 2011, logramos la disminución del 74% de los cultivos ilícitos combinando estratégicamente todas las herramientas de política pública que había a disposición del Estado colombiano. Eso implica erradicación cuando hay que hacer erradicación forzosa,
sustitución voluntaria, desarrollo territorial, combate a, digamos, a una estrategia de seguridad asociada a ese tipo de políticas públicas. Tenemos que entender que estos no son herramientas excluyentes, sino que tenemos que utilizarlas de acuerdo a las realidades de los territorios para tener efectos sostenibles en esta lucha frontal que tenemos que dar contra las economías criminales. Insisto, no solamente contra el narcotráfico. Bueno, es el director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, Javier Flores, hablando un poco de toda esta discusión que se va a vivir en el país relacionado con temas de salud, pero también con ambiente, en esta lucha contra las drogas y también con estos acercamientos que ha tenido el nuevo gobierno con los Estados Unidos.